en Blue Radio. Una de las principales, de las más importantes consecuencias de la captura, de la extracción de Caracas, del envío a la justicia estadounidense de Nicolás Maduro y de la presencia de Estados Unidos en el juego, de la intervención militar y todo lo que ha venido después, sin duda ha sido el inicio del proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, que varía su número entre 800 y 1200. Hay una cantidad muy importante, hay diferentes estadísticas. Ya ha comenzado el proceso de manera tímida que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Han quedado en libertad importantes líderes opositores como Enrique Márquez, ciudadanos españoles, Rocío San Miguel, que es una destacada defensora de los derechos humanos, también ya quedó en libertad, pero falta la mayoría. Y ahí tal vez está la importancia de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. He invitado a Gonzalo Jimiov, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, para hablar sobre estas liberaciones, sobre lo que significa y sobre lo que viene para Venezuela en materia de derechos humanos. Señor Jimiov, muchas gracias por estar en el radar. Muy buenos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo se lee esta decisión del régimen, ahora comandado por Delcy Rodríguez, de iniciar un proceso de liberación de presos políticos? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto no empezó después del fin de semana pasado. Recordemos que ya el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero ya de 2026 se produjeron dos importantes tandas de excarcelaciones de presos políticos, y en estos momentos todavía no había ocurrido pues toda esta situación pues que se dio con posterioridad con lo que fue la intervención de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí, después de esto aparentemente se abrió una ventana de oportunidad, una puerta quizás más contundente, más efectiva para que se den las excarcelaciones de los presos políticos, y esto es básicamente lo que se anunció recientemente. Lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicando que se iban a dar numerosas excarcelaciones, pero lo cierto es que al momento en el que estamos conversando tú y yo, esto no se ha concretado, no se ha materializado, por lo menos no en la extensión que fue anunciada, ¿no? Tampoco está claro si se trata de liberaciones plenas, absolutas, que ya hagan cesar contra los que han sido favorecidos por ellas todas y cada una de las investigaciones que se les estaban adelantando, o si por el contrario se trata, como ha sido en otros momentos, de simples excarcelaciones, es decir, de sacar a la gente de la cárcel, pero mantenerla sometida a procesos penales bajo diferentes tipos de medidas restrictivas de su libertad, o incluso sometidas a medidas irregulares como estas de la deportación del territorio de Venezuela, que no es una consecuencia de una investigación penal, es más una decisión política que otra cosa. Claro. Entonces, todavía el panorama no está muy claro. Hay mucha angustia en los familiares. Evidentemente, nosotros sabemos, porque es parte de lo que hemos venido trabajando en esta última semana, que el poder en Venezuela, el poder ejecutivo, cuenta con los datos de Foro Penal, de la organización que yo dirijo en conjunto con Alfredo Romero. Ellos saben perfectamente bien quiénes son los presos arbitrariamente por motivos políticos en nuestro país. Tienen todos y cada uno de sus datos, tienen todas y cada una de las informaciones que necesitan para individualizarlos y para dejarlos en libertad. Pero al final del día, los que tienen la llave de la cárcel son ellos, ¿no? Es decir, los que deciden quién sale y quién no son ellos. Y hay mucha opacidad en cuanto a cuáles son los criterios que se están utilizando para excarcelar a las personas. Por lo menos hasta el momento en el que tú y yo estamos hablando ahora, te puedo poner este ejemplo. Ha sido excarcelado y ya está en España el español Miguel Moreno da Pena. Él es parte de la tripulación del buque arqueológico de investigación N-35, cuyos tripulantes fueron arrestados arbitrariamente en alta mar por la Armada venezolana
el mes de junio del año pasado, y él fue excarcelado, mientras que por lo menos al momento en el que tú y yo estamos hablando, los restantes 8 miembros de la tripulación, también todos extranjeros, siguen privados de libertad. Y nosotros nos preguntamos, caramba, el criterio que se utilizó para escarcelar a uno de los tripulantes extranjeros debió haber sido válido para todos los Claro, demás. claro. ¿Por qué no se han dado estas otras escarcelaciones? No lo sabemos. Sí, Entonces, esta opacidad, esta falta de claridad, pues genera mucha angustia en los familiares, y bueno, y con eso es con lo que lidia el Foro Penal continuamente. claro. Don Gonzalo, ¿qué cifras tienen ustedes hoy sobre el número de presos políticos que están detenidos en las cárceles venezolanas? Bueno, al día de hoy estamos haciendo en este momento una actualización importante, pero hasta el momento en el que comenzó todo este periplo, digamos el día de ayer, cuando se anunciaron pues estas escarcelaciones, el Foro Penal tenía registrados 806 personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Primero, bueno, que se han dado algunas excarcelaciones. Segundo, que se han dado algunas encarcelaciones. Esto es importante decirlo. Recordemos que entró en vigencia un decreto excepcional de conmoción exterior que contiene un artículo que permite a los cuerpos policiales arrestar a cualquiera que, y lo pongo entre comillas, celebre lo que fue la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela. Esto ha dado pues lugar a muchos abusos, a muchas arbitrariedades. Entonces se han producido algunos arrestos, pero también ha pasado mucho que al conocerse que los factores del poder, los factores políticos en Venezuela están utilizando los datos pues, del Foro Penal Mm. para de alguna manera empezar este proceso de escarcelaciones. Muchas personas que antes no nos habían reportado sus casos por miedo, porque quizás pensaban que no era lo más conveniente o lo más adecuado, nos están llamando para reportarnos casos viejos, ¿ok? De persecución y de prisión también por motivos políticos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos analizando con mucho detalle todos esos casos, porque hay una serie de criterios que hay que respetar para validar que en efecto sean detenciones arbitrarias por motivos políticos. Son criterios internacionales, además, no es que lo hayamos inventado solo nosotros, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, vamos a tener en los próximos días ya una cifra quizás más estable y más clara de cuál es el panorama real de la prisión por motivos políticos en Venezuela, más allá de que ya lo teníamos con lo que nos había sido reportado. Y bueno, sobre estas bases entonces habrá que ver cuáles son las estrategias que se articulan a futuro, ¿no? Claro. Pero la cifra actual, antes de que se empezaran a producir las escarcelaciones, es de 806 presos por motivos políticos absolutamente confirmados como tales y, Sí. dicho sea de paso, validados, que son los únicos que han sido validados como tales por los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos. Claro. Sí, don Gonzalo, quiero hacerle una última pregunta sobre qué expectativas hay de que haya terminado, de que esta liberación, esperamos masiva realmente, porque no lo ha sido, de presos políticos, no lo ha sido hasta ahora por lo menos, sea el fin de ese aparato de represión política utilizado por el régimen, porque al final usted lo decía muy bien comenzando esta charla, no es la primera liberación que se produce, pero así como abren la puerta para la liberación de algunos por una puerta, por la otra puerta estaban capturando a otras personas por motivos políticos en Venezuela. Es una puerta giratoria. Unos quedan libres, pero los reemplazaban con otros. ¿Hay expectativas de que en vista de las nuevas condiciones con la intervención de Estados Unidos, esa puerta giratoria se detenga, se deje de utilizar la detención de personas con motivaciones políticas? Mira, solo podemos hacer votos y esperar que sea así, porque si de verdad se quiere mostrar buena disposición hacia el respeto de los derechos humanos, una de las garantías que hay que siempre validar y respetar es la garantía de no repetición. No nos sirve de nada sacar de la cárcel a la gente, incluso si se les saca a todos, no nos sirve de nada si todavía pesa sobre la ciudadanía la amenaza de poder ser encarcelado en cualquier momento solamente por expresar alguna opinión crítica al poder, ¿no? Entonces, lo que nosotros ansiamos, lo que nosotros esperamos es que esto conduzca verdaderamente a un desmantelamiento del sistema represivo,
que se ha servido por años de los cuerpos de seguridad, de la Fiscalía, del Poder Judicial para neutralizar la disidencia o la oposición en Venezuela. Ojalá eso sea lo que esté planteándose y no sea, por el contrario, sencillamente una medida que se esté tomando para bajar un poco la presión y nada más, ¿no? Pero nosotros estamos apostando a eso, a que se va a desmontar, lo cual no es un proceso fácil ni inmediato, por cierto, pero a que se va a desmontar el sistema, la máquina represiva en el país y ya los venezolanos vamos a poder estar quizás un poco más tranquilos. Sí, pues ese sería un cambio profundo y un inicio clave para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Don Gonzalo Jimio, vicepresidente de la ONG Foro Penal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos este sábado al Radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Ya somos